Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, a quien tenemos con nosotros ya conectada, y le agradecemos nos responda a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, subsecretaria? Claudia Álamos, Gerardo Gómez, le saludamos. Sí, hola, ¿cómo Hola, están? buen Buenos día. días. Muy buenos días, subsecretaria. A ver, hemos tenido probablemente una acumulación de situaciones que quizás solo alimentan esta sensación de inseguridad en la ciudadanía. Y estamos hablando no solo de lo que ha pasado, o sea, solo esta mañana veía que apareció, no sé, muerta una persona venezolana en un departamento, hay tiroteo, o sea, todos los días tenemos como este cúmulo de información y que se ha sumado a lo del a este presunto sicario, ¿no es cierto?, que fue liberado. Entonces, quiero hacer ese punto de partida, subsecretaria, porque ustedes de la prevención del delito imagino que tienen que considerar estas informaciones para los planes preventivos que se van a hacer, porque antes de la prevención hay que resolver como el presente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos en una ola, estamos en una parte alta de la ola respecto de criminalidad o no? ¿Es una percepción selectiva? Sí, mira, Claudia, la verdad es lo siguiente. Lo primero es que los datos que nosotros vamos considerando y que son los que podemos registrar nos permiten, cuando tú me permites, o sea, Sí. me preguntas respecto de la prevención es hoy día, pero también es mediano y largo plazo. No, no son incompatibles una con la otra. Cuando uno dice cómo se hace prevención hoy, bueno, los planes operativos, policiales, los grupos ECO, cómo combatir el crimen organizado, todas las medidas que se han ido tomando durante ya parte importante del año pasado, este año, bueno, el plan Calle Sin Violencia que partió el año 2023, van en esa línea, en enfrentar el delito contingente y por eso se ha permitido revertir esta curva de alza que veníamos permanente en el delito de homicidio y poder en el año pasado ya, el año anterior estabilizarlo y ojalá este año poder reducirlo. Claro, si uno va mirando el delito día a día, es muy difícil poder mirar esos datos de una manera positiva porque en el día a día uno lo que tiene que mirar es más bien son los datos del semestre, del año, regionales, comunales, para ir tomando medidas ya específicas. Y lo que hemos visto es que si bien se ha logrado revertir esta ola de alza de homicidios, lo que sí tenemos es algunas zonas en particular, y ni siquiera son comunas, sino que barrios en determinadas comunas, donde han sido más resistentes a las operaciones y a los planes, digamos, operativos, y por eso se han ido afinando esos planes y se han ido trabajando. Y hay distintas cosas que se han hecho desde el ámbito de la persecución del uso de armas de fuego, reforzar el tema de la denuncia y del denuncia seguro para obtener mejores resultados y por supuesto una política en general vinculada al tema de crimen organizado. Entonces es una línea que para nosotros, los datos que nosotros digamos recabamos desde la subsecretaría nos Ujú. permiten tomar decisiones a las otras instituciones, porque aquí hay Sí, instituciones de pero persecución penal, no solo sí. Entonces, digamos la policial, sino que aquí hay una cadena. Si tú te das mm. cuenta, lo que pasó en el tema del sicario no es un tema policial, no, aquí es una falla en la cadena, digamos, en la parte de persecución penal o en el tema de la custodia de esa persona. Ya, pero esa falla en la cadena, subsecretaria, es una falla que lo que hace finalmente, ¿no es cierto?, es poner en evidencia que puede haber persecución, pero si tenemos ese nivel de fragilidad en el que finalmente, ¿no es cierto?, personas de altísima peligrosidad, que efectivamente hubo una labor de la policía que los logró detectar a los tres, digamos, presuntos Mm. sicarios, rápidamente, se demora un poco, y de que después alguien salga como Pedro por su casa, sí, a vista de nadie, porque hubo un problema, bueno, hay que ver, ¿no es cierto?, acá si hubo un error Sí. administrativo, o si incluso el fiscal ha dado a entender que a lo mejor podría haber otra cosa, porque había personas afuera esperándolo. Mm. Entonces estamos hablando que en términos de percepción, si falla un eslabón en la cadena, es que la cadena está mala, ¿o no? O sea, tienes toda la razón de que cuando este eslabón, digamos, de esta cadena hay una falla, nosotros tenemos dos cosas. La primera es enfrentarla. Primero es la investigación de saber qué pasó. No es lo mismo, la consecuencia es la misma. Un hecho gravísimo donde hay una persona de alta peligrosidad que está libre. O sea, esa es la consecuencia. El tema es qué medidas hay que tomar, va a depender de la investigación y lo que diga cuál fue la fragilidad del sistema. Si hay una intervención del crimen organizado específicamente, interviniendo, digamos, en el sistema,
sistema ya sea judicial o penal, obviamente se toman medidas distintas a que si se trata de un error administrativo, por decirlo así, donde lo que hay que revisar, y que el Ministerio de Justicia ya lo anunció respecto de la revisión de esta cadena, digamos, desde el punto de vista que hoy día muchas de las cosas se hacen de manera digital, para facilitar, para hacer las cosas más rápidas, etcétera, pero también hay que vigilar su fragilidad o vulnerabilidad, y por último desarrollar sistemas de chequeo y contrachequeo, que es lo que se ha estado hablando en este momento, sobre todo cuando hablamos de personas de alta peligrosidad, como es el caso de esta persona. Entonces, yo comparto contigo, por eso es un hecho grave, lo han dicho los ministros, por algo se convocó a las distintas instituciones para efectos de revisar los protocolos y de que esto no vuelva a ocurrir, porque el esfuerzo que se está haciendo hoy día para combatir el crimen organizado, para abordar las situaciones, digamos, de este tipo, no puede verse, digamos, vulnerado por un error administrativo o porque esto ha logrado penetrar, digamos, las instituciones de tal manera que pudiesen haber sido vulnerables frente, digamos, a una intervención del crimen organizado. Y por lo tanto, obviamente que eso nos hace prender todas las alarmas. Ahora, por eso se han estado haciendo las cosas que se están haciendo en estos días, pero en paralelo, aquí hay un trabajo que se está haciendo para fortalecer las instituciones a propósito del crimen organizado. Este era un país que no convivía con este tipo de delitos y por lo tanto nuestras instituciones no estaban pensadas para ello. Y para eso se ha hecho este esfuerzo, digamos, legislativo, de fortalecer las instituciones, justamente para enfrentar este tema. Oiga, a usted le toca probablemente algo muy difícil, que es trabajar también con las sensaciones, ¿no? No solamente con el dato. Primero quiero preguntarle con respecto al caso del sicario, para cerrar eso por mi parte al menos, y después pasar a lo otro, pero cuando ocurre esto, sea por dolo o sea por un error administrativo, como usted ha mencionado, como una posibilidad, ¿no? Uno siente que dice, qué amateur todo esto, y la sensación que deja seguramente es muy mala. ¿Cuánto trabajo para atrás estropea? ¿Usted saca esa conclusión cuando ve este tipo de casos y dice, todo lo que trabajamos, todo lo que hicimos, todo lo que avanzamos, y mira, y cometemos, no sé, este error amateur, nos vemos frágiles ante el crimen organizado? Sí, por supuesto. Yo creo que, a ver, en primer lugar, todos los esfuerzos que se han hecho, y aquí hace unos días atrás nomás conocimos las tremendas condenas de varios años de aquellas personas que son del Tren de Aragua, que estaban funcionando en el norte de nuestro país. Hubo condenas muy altas respecto de personas que fueron condenadas por distintos tipos de delitos muy gravosos, y claramente uno dice, bueno, vamos por buen camino, ¿cierto? Y también hay que mirar el vaso medio lleno desde el punto de vista de que han habido innumerables condenas respecto de personas vinculadas a delitos muy graves como son secuestros, homicidios, etcétera, y en eso se ha avanzado y se ha avanzado bien. Entonces, efectivamente, este es un hecho que loda ese trabajo y que por supuesto que hace que no solo, como tú dices, no solo un dato, sino que además una percepción de que somos vulnerables frente a este tema. Por eso que lo que le corresponde a la autoridad es tomar las medidas inmediatas para que esto no vuelva a ocurrir, y para evitar y tomar todas las acciones que están relacionadas justamente a evitar esto que tú dices, porque se ha hecho un buen trabajo, y lo terrible, digamos, es que esto se vea enlodado por una situación, en este caso, tan grave como fue la liberación de esta persona. Y nuevamente distancia, si es que existe, entre sensación y dato. ¿Chile es más peligroso que hace 5 años, por ejemplo? ¿O tenemos la sensación ahora de que es más peligroso que hace 5 años? No, en términos de datos no. El problema que sí se ha presentado, y por eso las personas también, la percepción de inseguridad es mayor, y lo hemos medido, está medido por encuestas, etcétera, de que si bien se mantuvo estable, en la última ENUSC no aumenta del año pasado ahora, pero son niveles muy altos y que están muy desfasados de los niveles de victimización. Lo que sí ha ocurrido es que hay mayor violencia en la comisión de los delitos, mayor presencia de uso de armas, delitos que antes nosotros no veíamos, como el delito de secuestro, extorsivo, por ejemplo, u otro tipo. Entonces eso hace que las personas, por supuesto, sientan más temor, y nosotros nos tenemos que hacer cargo de ello. Por eso el plan de enfrentar el crimen organizado va en esa línea, enfrentar no solo los delitos o el delito de robo, etcétera, sino que también los delitos más gravosos, como son el secuestro, como son el homicidio, porque de alguna manera, obteniendo resultados investigativos, se saca a esas personas de circulación. ¿Sí? Eso es lo que, o sea, los resultados que obtuvo la Fiscalía rápidamente para detener a estas, como otras personas que han cometido delitos de homicidio, es parte del esfuerzo
que se ha hecho con los grupos ECO, fortaleciendo a la Fiscalía, a las policías, para justamente sacar a estas personas de circulación y reducir el temor, obviamente. Sí, Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito. Ahora, claro, uno entiende que es importante poner datos sobre la mesa, ¿no es cierto?, y poner perspectiva, que es lo que usted está haciendo. Pero también es cierto que acá que las señales no son solo frente a la inseguridad de la ciudadanía, sino que también al crimen organizado. Es decir, si en una semana vemos que se escapa, pero se escapa sin ninguna fuerza, digamos, se libera a un presunto sicario que además protagonizó una manera brutal de matar a una persona en Ñuñoa. Si vemos que esa misma semana, esos mismos días, las últimas 2 semanas, hay 5 suboficiales de la FACH trasladando ketamina. Tenemos, ¿no es cierto?, a 7 imputados suboficiales del Ejército y uno prófugo trayendo una cantidad enorme de cocaína y pasta base desde el norte. Tenemos carabineros, ¿no es cierto?, también en Guara. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la señal a los grupos de crimen organizado? ¿Cuáles son las señales que ellos leen? No estoy hablando de lo que dice la ciudadanía. ¿Qué es lo que no es una señal a lo menos compleja si ellos sienten que finalmente han logrado permear instituciones como la Fuerza Armada y Carabineros, que aquí hay una situación más bien débil quizá, ¿no es cierto?, en nuestro sistema de justicia? Claro, lo que pasa, Claudia, es que finalmente lo que ocurre acá es que uno tiene que mirar cuáles son las acciones que se están haciendo. Efectivamente, lo de la FACH son hechos gravísimos. O sea, ninguno de ellos, yo no le quiero bajar el perfil a los hechos. Lo que quiero señalar es que son hechos que varios de ellos, casi todos, han sido denunciados por las propias instituciones. Es decir, ha habido un control, se ha ejercido un control. Lo importante y lo que tenemos que preocuparnos las autoridades, en el fondo, que esto no sea algo que haya penetrado en toda una institución, que sea algo sistemático, que sea, y para eso la revisión de las cosas, como por ejemplo que hoy día está en debate el tema de abrir cuentas corrientes y otros, no son baladí, no tienen las medidas que se han tomado cuando miramos el plan estratégico que tiene nuestro país para enfrentar el crimen organizado. Hay una política nacional contra el crimen organizado que tiene líneas de acción, tiene 10 líneas de acción, habla de fortalecer 17 instituciones, o sea, estamos hablando de medidas de fortalecimiento de las policías, de planes regionales para enfrentar el crimen organizado, de millones y varios miles de millones de dólares que están invirtiéndose en las policías para mejorar su capacidad de investigación, también en la Fiscalía para la persecución penal. 11 leyes que se han aprobado y probablemente, ojalá, varias más que están en tramitación. Entonces, son medidas que se han tomado para enfrentar lo que tú señalas. O sea, me quiero hacer cargo de ello. Es tan grave la situación y nos preocupa tanto que en la práctica esto ha requerido desarrollar un plan para enfrentarlo. Y por lo tanto, las denuncias vienen de las propias instituciones, lo que está bien, pero así todo se juntaron la ministra de Defensa, los ministros de Seguridad, de Justicia, para ver qué otras medidas más son las que hay que tomar, mirando cuál fue la vulnerabilidad del sistema, cómo se vulneró, y por eso que hay que enfrentarlo, no negarlo, tampoco generar una mayor, digamos, una conclusión apresurada de que esto ya está extendido en todos lados, que ya, porque no es así, o al menos eso no es la información que se tiene hasta la hora, y hay que, pero no ser débil tampoco en enfrentar una situación que obviamente es muy compleja y que para ellos han tomado las medidas que se han resuelto y que obviamente hay que seguir tomando. Respecto al desplazamiento del crimen organizado, quiero saber cómo es la evaluación que se hace, porque no solamente se centra aquí en la región metropolitana, hemos visto muchos hechos con uso de armas de fuego en la región del Biobío. Usted estuvo de visita allí en el lugar. Hay preocupación o molestia de los locales porque ha llamado la atención la cantidad de tiroteos que han habido, con una cantidad de muertos enormes, ya se superaron los del 2024. ¿Qué está pasando con el desplazamiento a otras ciudades y dónde están estos puntos, los hotspots en este momento en regiones? A ver, lo primero es que se han instalado ya 14 consejos regionales contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque justamente las regiones tienen realidades distintas a la que pueda tener la región metropolitana, y para justamente dar la señal de que aquí no hay ningún lugar que uno pueda considerar como no vulnerable frente a este tipo de fenómenos. Y por lo tanto, en estos consejos se juntan todas las policías, el Seremi de Seguridad, el delegado, todas las instituciones, además Fiscalía, etcétera, para analizar fenómenos específicos
específicos regionales. Cuando yo estuve en la región del Biobío, lo que pudimos observar es que, porque en el fondo la idea de la visita era mirar el avance de los planes que allá se han implementado, y la verdad es que efectivamente hay 2 comunas en particular que tienen índices preocupantes porque no han logrado resultados frente a la intervención que se ha hecho, a diferencia de todo el resto de la región, que tiene una baja en homicidio y en general en los delitos. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es focalizar los planes, reforzar los planes operativos. La ciudad, obviamente, Concepción y Talcahuano son las zonas más populosas y por lo tanto más complejas en la intervención, y por eso estuvimos con los alcaldes viendo específicamente los temas prácticos respecto de planes operativos policiales y otras cosas para fortalecer el trabajo de persecución. Uno de ellos fue fortalecer los grupos ECO, que son los grupos de investigación y que van a tener un refuerzo a partir ahora de agosto para mejorar, obviamente, la persecución penal en esa línea, para sacar de circulación, como se hizo en otras provincias de esa misma región, donde se logró resultados tremendamente positivos, justamente en la persecución de bandas criminales y otros que fue posible desbaratar. Ayer Evelyn Matei decía que lo que quedaba del resto del gobierno, ella pensaba que ya no se iba a poder hacer mucho más, que el crimen organizado ya avanza a pasos raudos y que el gobierno ya quedó muy atrás. Un poco decía eso. No voy a comentar opiniones de los candidatos porque no me corresponde. Pero creo que es importante mirar las cifras. Yo creo que a todos quienes hacen declaraciones, yo creo que lo más importante es fundamentar esas declaraciones. Porque esto, sobre todo en un periodo como en el que estamos, cuando uno tiene que fundamentar con datos. Y yo creo que eso es lo más importante para enfrentarlo, no para negar situaciones, sino que también para mirar qué es lo que se ha hecho, cómo hemos avanzado y más bien proponer. Yo ahí creo que todos tenemos la obligación de proponer que nuevas cosas, porque hay planes, hay cosas que se están haciendo, hay resultados. Y por lo tanto, ¿cómo tenemos mejores resultados? Que es lo que obviamente esperamos. Muchas gracias, subsecretaria Carolina Leitao. Ha sido un placer conversar con usted. Que esté muy bien. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Igual, que tengan buen día. Chao. Igual, chao. Son las 7:50.